Y en oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, las palabras con tu amor, ser como eres tú. Sobre la importancia del silencio. El aprender a hacer silencio es sumamente importante para nuestra vida espiritual. Exteriormente, ciertamente se trata de crear un ambiente favorable para el diálogo con Dios, pero cuando éste es una preparación para el silencio interior, es ahí donde nuestra vida espiritual se transforma y comienza a dar pasos de gigante, puesto que sale a la luz lo que llevamos dentro y la palabra del Señor actúa en nosotros. Para este discurso seguiremos al beato Mario Eugenio del Niño Jesús en su obra Quiero ver a Dios, precioso tesoro de espiritualidad cristiana. En él se dedica un apartado especial al silencio y particularmente a sus diversas formas. En primer lugar, hemos de decir que existen dos tipos de silencio, el exterior y el interior, al cual él asocia con el silencio de la lengua y el silencio de las potencias interiores del alma, entendimiento y voluntad. Cada forma de silencio debe abordarse de un modo particular, puesto que su ejercicio en la vida espiritual va regido con sus propias reglas. El silencio de la lengua. Es la primera cosa que viene a la mente cuando se habla de silencio, estar callado, lo cual indica lo importante que es mortificarnos en este punto. Es curioso cómo esta pequeña parte del cuerpo ha sido tantas veces elogiada o criticada. Basta pensar todo el discurso que se hace sobre ella en el capítulo 3 de la Carta de Santiago. La lengua es un símbolo del habla. Lo que el alma tiene de más íntimo y personal lo exterioriza la palabra cuando para comunicarlos expresa los pensamientos y sentimientos. Y esto puede ser positivo cuando se comunica alegría y fuerza, o se ilumina una realidad, o incluso cuando ella sirve de instrumento para comunicar el amor. Pero hemos de ser cautos a la hora de comunicar nuestra vida interior y recordar que los excesos son dañinos, y la debida mortificación de la lengua ayuda a mantener las cosas bien encausadas. Es interesante notar cómo las conversaciones ociosas dejan un cierto sinsabor después de momentos de recogimiento en la oración. ¿Cuántas veces al salir de la Santa Misa, o más aún quizás luego de pasar un largo rato ante el Santísimo Sacramento en una capilla, hemos sentido que aquella paz y serenidad, que aquel perfume suave se pierde al contacto de una conversación vana? De esta forma, la charlatanería, concebida como una tendencia a exteriorizar todos los tesoros del alma con la expresión verbal, es especialmente nociva a la vida espiritual. Su movimiento está en dirección inversa de la vida espiritual, que se interioriza sin cesar por la aproximación a Dios. Arrastrado hacia el exterior por su necesidad de contarlo todo, el charlatán no puede menos que estar alejado de Dios y de toda actividad profunda. El charlatán no tiene tiempo, y pronto ni gusto para recogerse, para pensar ni para vivir profundamente. Por la agitación que crea a su alrededor, impide a los demás el trabajo y el recogimiento fecundos. Superficial y vano, el charlatán es un ser peligroso. Por otra parte, no se podrían calificar de charlatanería las conversaciones, por prolongadas que sean, que imponen el deber de Estado y la caridad bien ordenada. Ciertamente hace falta discernir, pero es sumamente importante aprender a rectificar y recobrar aquella actitud de recogimiento a la que nos ayuda el guardar momentos de silencio durante la jornada. Ahora bien, para evitar el peligro de una excesiva tensión o rigidez de silencio, se requieren espacios de esparcimiento. Incluso los monjes cartujos, que profesan voto de silencio y viven como eremitas, tienen tiempos de vida comunitaria y recreo. Hay una historia que comentaban entre los antiguos monjes que buscaba transmitir esta lección. Se dice que un día un cazador se encontró con el apóstol San Juan en medio de un bosque y quedó sorprendido al ver que éste estaba acariciando un pequeño animalito. El cazador, que conocía quién era el que tenía enfrente a sus ojos, le preguntó: ¿acaso no deberías estar orando? A lo que el apóstol respondió: ¿tú eres cazador? A lo que el hombre respondió afirmativamente mientras le mostraba su arco y flechas. El apóstol prosiguió: ¿por qué entonces no siempre tienes listo y tenso tu arco con una flecha cargada? A lo que aquel hombre respondió: porque si siempre lo tengo tenso, el arco pierde su fuerza. A lo que el apóstol contestó: lo mismo hago yo. No se trata de que en la vida espiritual hay que tomar vacaciones. Ay de aquel que piensa así. Más temprano retrocederá que avanzará. Sino que se trata de cambiar de actividades de modo que las diferentes dimensiones de nuestro crecimiento espiritual vayan progresando. Volviendo a nuestro discurso,
El ejercicio del silencio exterior implica la mortificación de nuestra actividad natural. En este segundo punto nos encontramos que ante el quehacer diario que vivimos, en ocasiones nos dejamos llevar por el vaivén de actividades que queremos realizar a lo largo de la jornada, cayendo en la trampa del activismo. A veces puede ser un error no solo práctico, sino especulativo, teórico. Así sucede en muchas almas cristianas, incluso cultas, es decir, aquellos que han recibido cierta formación. Se convierte entonces en una especie de positivismo religioso, que no cree más que en el valor de la actividad humana para producir efectos sobrenaturales y para edificar el cuerpo místico de Cristo. No comprende ni admite que se reserve a la oración silenciosa una parte notable del día, y sobre todo que se consagren vidas enteras exclusivamente a la oración y al sacrificio, para hacer brotar fuentes de vida fecunda en la Iglesia. Frente a esta postura, que alguno ha llamado la herejía de las obras, está también la tendencia contraria. No se halla a veces en otro campo cierto menosprecio por la acción, que puede llegar hasta el desprecio de la vida activa y la firme convicción de que sólo la vida contemplativa es capaz de producir la santidad encumbrada. Hemos de recordar mantener el justo medio según nuestra vocación particular. Todos estamos llamados a la contemplación de Dios, a la vida de oración. De otro modo, el alma no tiene su mirada puesta en su fin último, ni puede alimentarse. Se trata de una contemplación que se derrame en obras fecundas. Algunos elementos prácticos que se nos aconsejan para mantener este equilibrio son: 1. Dedicar celosamente a la oración el tiempo prescrito por la obediencia y preservarlo del acaparamiento de la acción. Esta ciertamente aplica claramente para aquellos cuya vida implica el someterse a un superior legítimo, como los monjes de clausura frente al abad o los seminaristas frente al rector. Aquellos que no lo han hecho pueden optar por hacer un horario de actividades diarias, contemplando, por ejemplo, dedicar una hora determinada para la oración. Es hermoso observar cómo tantos laicos que trabajan cerca de la capilla de adoración van a una hora determinada, muchas veces durante su tiempo de almuerzo, a hacer oración con su Biblia en mano. Recordemos las palabras de Jesús en el Evangelio: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. 2. Dedicar a la actividad, especialmente a los deberes de Estado, todo el tiempo y todas las energías que exige su perfecto cumplimiento. Cada cosa en su lugar. El tiempo para trabajar hay que aplicarlo a eso. El tiempo para estudiar, de igual manera. Un tiempo para pasar en familia, un tiempo para descansar. Buscar siempre procurar el bien en cada ocasión y realizarlo en el mejor modo posible. 3. La actividad es beneficiosa para el alma que se sirve de ella en la identificación con la voluntad de Dios. Se hace perjudicial si va acompañada de apasionamiento. Recordar que cada tanto conviene purificar la intención puede ser una herramienta de verdad muy productiva en nuestra vida espiritual, repitiéndonos constantemente: esto lo hago por amor a Dios, o todo lo que hago sea para gloria de Dios. 2. Tipo de silencio, el silencio interior. Dios habita en lo más profundo de nuestro ser, en el centro del alma, dirán algunos santos. Por tanto, todo esfuerzo que realicemos por favorecer el silencio exterior solo adquiere sentido cuando nos sumergimos en las profundidades del silencio del corazón para descubrir la voz del Maestro interior que nos habla. Para ejercitar este silencio, en un primer momento, podemos servirnos de las leyes psicológicas que regulan la actividad de las facultades humanas. Recordemos, la voluntad ejerce un control directo sobre la actividad de la imaginación y el entendimiento. Puede detenerla, alejarla de tal o cual objeto, fijarla en otro de su preferencia. Este ejercicio directo no puede ser constante, sin embargo. Se ejerce por actos sucesivos que la voluntad no puede multiplicar hasta ser continuos. Entre cada uno de ellos, las facultades vuelven a encontrar cierta independencia con respecto a la voluntad, de la que no se sirven más que para someterse a las leyes complejas de la sucesión de imágenes y para sufrir los choques de las percepciones exteriores. Puede ésta obrar indirectamente, colocando las facultades en un cuadro en el que se suprimirán los objetos que podrían distraerlas, y se les hará presente lo que les oriente hacia Dios. El punto aquí es acallar el interior. Para ello hemos de poner toda nuestra atención en Dios, en estar con Él. En primer lugar, hemos de buscar calmar nuestras pasiones en la medida de lo posible. El silencio exterior ayudará a esto, buscar calmar nuestras agitaciones, particularmente si previamente hemos estado sometidos a una actividad intensa. La oración va preparada. Luego podemos recurrir al uso de oraciones vocales, a una imagen, a la lectura meditada.
todo aquello que nos ayude a poner nuestra atención en el Señor. Cada quien debe descubrir lo que le ayude a recogerse, a ponerse en contacto con el Señor y descubrir su presencia, y luego dejarnos en Él, hablarle ciertamente, como con la oración mental, o quizás poner en Él los afectos que se suscitan en nuestra alma, o a veces simplemente estar ahí, aunque no sepamos qué decir, buscándole escuchar. Y si todo lo que percibimos es silencio, no hay que temer estar perdiendo el tiempo, sino permanecer en serenidad y tranquilidad con la certeza de que Él está ahí, aunque uno no le sienta ni oiga. En ocasiones podremos auxiliarnos también prudentemente de un libro de lectura espiritual. El alma se alimenta por los sentidos, y todo aquello que entre en ella también podrá favorecer o entorpecer el silencio interior. Por ejemplo, una persona que ha pasado viendo una película de acción con imágenes que impresionan la imaginación, que van a alta velocidad, sonidos estridentes, etc., muy difícilmente pasará la oración de manera inmediata. Su mente se encuentra agitada y su imaginación está elaborando nuevas construcciones a partir de las imágenes que ha apenas recibido. Otro tanto puede decirse del efecto de las redes sociales, noticias y videos en nosotros. Son elementos que dispersan, y dispersión es el nombre que recibe el ruido en el interior del alma. Por ello, antes de orar, siempre buscaremos alejarnos de todo aquello que nos dispersa. Es importante aquí también recordar que el Señor nos habla de muchas maneras, a veces en los momentos de oración, otras veces fuera de ellos, otras veces a través de diferentes situaciones que dejaron una impresión en nuestro corazón y que luego podremos examinar y llevar a la oración para descubrir lo que Dios nos está queriendo decir. Escribía San Ignacio de Antioquía que quien ha comprendido las palabras del Señor comprende su silencio, porque al Señor se le conoce en su silencio. El silencio de Dios es a menudo para el hombre el lugar, la posibilidad y la premisa para escuchar a Dios, en vez de escucharse solo a sí mismo. Sin la voz silenciosa de Dios en la oración, el yo humano acaba por encerrarse en sí mismo, y la conciencia, que debería ser eco de la voz de Dios, corre el peligro de reducirse a un espejo del yo, de forma que el coloquio interior se transforma en un monólogo, dando pie a 1000 autojustificaciones. El silencio es capaz de abrir un espacio interior en lo más íntimo de nosotros mismos, para hacer que allí habite Dios, para que su palabra permanezca en nosotros, para que el amor a Él arraigue en nuestra mente y en nuestro corazón y anime nuestra vida. Y es más importante aún que cuando presentamos las cosas ante Dios, hemos de aprender a callar las voces de la soberbia y de la falsa humildad que discretamente se van colando. Si encontramos algo bueno, dar gloria a Dios y atribuirle a Él la gracia de eso bueno que ha hecho en nosotros, o por nosotros, o con nosotros. Y si encontramos algo malo, pues darle gloria porque nos presenta una oportunidad de reencaminarnos y fortalecernos, sea que hayamos fallado por negligencia o fragilidad, y si cometimos un mal deliberadamente, rogar la gracia de la conversión y el arrepentimiento para poder llorar nuestro pecado y volver a ver su luz. Pero también hay otras voces que hay que callar en este silencio interior. La voz de la autosuficiencia, del que se cree poder hacer todo solo y termina construyéndose la voluntad de Dios. La voz de la autojustificación, del que nunca se equivoca o pide perdón, siempre tiene la razón y nadie lo comprende. Y la de la autovictimización, es decir, la del que se vive quejando y lamentando por todo, sea porque lo vive atribuyendo a otros o sea porque se atribuye a sí mismo la culpa en una manera malsana, disfrazando la soberbia bajo la apariencia de un falso dolor por su pecado. Es aquel que no le duele haber ofendido a Jesús, sino el no haber podido cumplir con su propio plan. Llora no porque lastimó a su amigo, sino porque las cosas no salieron como él quería. El silencio interior requiere la humildad de saber reconocer que soy lo que soy delante de Dios, nada más ni nada menos. Requiere el valor de aprender a verse a sí mismo a la luz de la verdad de Dios. Requiere una mirada de fe. Por ello decimos que para conocernos a nosotros mismos, hemos de conocer a Dios, y es Jesucristo quien revela al hombre lo que el hombre realmente es. Decía Santa Teresa de Calcuta que para hacer posible el verdadero silencio interior, hemos de practicar el silencio de los ojos, buscando siempre la belleza y la bondad de Dios en cualquier lugar, cerrándolo ante las faltas ajenas y ante todo aquello que es pecaminoso y que disturbe el alma. El silencio de los oídos,
escuchando siempre la voz de Dios y el clamor del pobre y del necesitado, cerrándolos a todas las voces que vienen del enemigo o de la naturaleza humana caída. El silencio de la lengua, alabando a Dios y hablando la palabra de Dios que da vida, es decir, la verdad que ilumina e inspira, trae paz, esperanza y gozo, y que refrenándose de la autodefensa y toda palabra que cause oscuridad, turbación, dolor y muerte. Silencio de la mente, abriéndola a la verdad y al conocimiento de Dios en la oración y contemplación, como María que meditaba las maravillas del Señor en su corazón y cerrándola a todas las mentiras, distracciones, pensamientos destructivos, juicios duros, falsas sospechas sobre otros, pensamientos negativos y deseos. Finalmente, el silencio del corazón, amando a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente y fuerza, y a los demás como Dios los ama, deseando solamente a Dios y evitando todo egoísmo, odio, envidia, celos y avaricia. Roguemos al Señor nos conceda la gracia de aprender a vivir estas múltiples dimensiones del silencio en nuestra vida. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar desde la Parroquia Santa Alicia en Altavista. Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero saber de ti, saber